Me gustaría escuchar de su voz su opinión sobre este tema. Bueno, lamento decirte que posiblemente sea muy breve mi opinión al respecto, pero algo te voy a decir. En primer lugar, señalaste muy bien al decir que es un tema de interés nacional. Y lo es porque la ilusión, el esfuerzo de nosotros es que se expanda tanto como se pueda el uso de paneles solares en viviendas, en pequeños y medianos negocios, que puedan producir la energía que consumen, y también el esquema podría ser el de vender hacia las redes los excedentes de generación eléctrica de tipo solar. La tendencia en el mundo, incluyendo países con características parecidas a la nuestra, es la expansión y el estímulo de la llamada generación distribuida, que no es más que esa, que generación a pequeña escala con propósitos individuales o de un grupo reducido de consumidores. En la medida en que se instalan más paneles solares y que más viviendas tienen paneles solares, usted tiene menos presión sobre combustibles fósiles que tiene que importar para producir electricidad. Le da mayor libertad y opciones al ciudadano para abastecerse de esa necesidad. Se reduce también la dependencia, se gana mayor autonomía energética en el país, se reduce las emisiones contaminantes. Es decir, en sentido general, es positivo porque hasta las economías populares o las economías menores se ven beneficiadas porque liberan ciertos ingresos que tenían que pagar, lo liberan para otras actividades. Es decir, yo con esto lo que estoy diciendo, que el resultado neto es altamente positivo. Ahora bien, ¿qué resulta? Que la instalación masiva de paneles solares, no podemos decir que no tenga impacto a nivel de las redes de distribución y de todo el sistema en sentido general. ¿Y por qué? Porque las instalaciones se hacen en hogares o en negocios que no es que prescinden de las redes, sino que quieren utilizar alternativamente la electricidad proveniente del sol, proveniente de energía solar que se transforma. Lo que quiere decir que la instalación en tu casa o en el lugar que sea tiene que prevalecer. La instalación de redes, la disponibilidad y la posibilidad de abastecerse de energía en cualquier circunstancia en que el sol falle. Una nube que pasa, una lluvia que cae, o la noche que llegó. Usted no está pensando en que entonces no tiene energía eléctrica, porque tiene que estar disponible esa electricidad para eso. Y tiene que estar funcional el sistema de redes. Y ya el sistema de redes y la disponibilidad son cuestiones de responsabilidad de la distribuidora. Entonces, en todos los países que camina hacia una expansión masiva, como creo que aquí parece ser que vamos a lograrlo, de paneles solares, en todos los países se establece mecanismo de regulación a los fines de que le garantice el cumplimiento de esa libertad al consumidor, a la persona que le interese, garantice algunos intereses a la distribuidora, y también nosotros tengamos la conciencia de que tecnológicamente, o sea, técnicamente, la instalación es consistente con la necesidad de preservar la estabilidad de las redes, etc. Para eso, la Superintendencia de Electricidad ha contratado consultores externos, consultores internos, está haciendo, creo que está en la fase final, de consulta con diferentes asociaciones, agentes del sector eléctrico, con órganos especializados del Estado, la Comisión de Energía, nuestro ministerio, etcétera. Y antes de que finalice este semestre, a la mayor brevedad, la Comisión adoptará las resoluciones que normarán la expansión de los paneles solares o de la generación distribuida. Lo que pasa es que las cosas no siempre se hacen a la velocidad que alguno quiere y la manera como alguno quiere. Y entonces eso ha llevado a que alguna gente pues promueva un discurso como si el gobierno
del presidente Abinader, que hemos sido los verdaderos líderes en la promoción de las renovables y de la electricidad solar a gran escala, mediana escala y también a la escala pequeña. Yo te puedo decir que el Ministerio de Energía y Minas, su local, en estos días está terminando la instalación de paneles solares para satisfacer gran parte de su demanda de electricidad mediante paneles solares, con una inversión muy significativa en todos los techos del local, del ministerio. Y nuestra aspiración y lo que hemos propuesto con el reglamento de eficiencia energética que le hicimos decreto el año pasado, es de que los edificios públicos del Estado Dominicano instalen paneles solares en sus techos para ir reduciendo el consumo, las emisiones, contaminación, etcétera. Si nosotros tenemos esa línea, si hemos sido, digamos, hasta cierto punto parte del liderazgo en eso, pues con mucho mayor razón tenemos que hacerlo a nivel de vivienda. Pero repito, en esto hay muchos intereses. Hay intereses de vendedores de paneles, de consultores, de asesores, de algunas empresas, que es legítimo y lo vemos muy bien. Pero el Estado, o sea, el gobierno no puede actuar a la carrera de los debates de grupos legítimamente interesados, pero nosotros tenemos que disponer cosas de acuerdo a la ley, de acuerdo al interés general, y que sean consistentes con la prevalencia de un servicio de calidad, integridad de las redes, preservación de algunos intereses también de la distribuidora, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que hay. Vamos a ver, Antonio, le tocaba el turno a Juan, pero como voy a hablar sobre ese mismo tema que tú señalaste, que Iluminada preguntó, para que la gente entienda bien claramente cuál es el problema, qué es lo que está ocurriendo, porque las sedes dicen que están perdiendo 90 millones de dólares. Las sedes no han dicho eso. Bueno, lo dijo un economista. Es lo que te digo. Lo dijo un economista que fue que por alguna razón dice algo, pero es él que lo dice. Bueno, las sedes no han dicho un economista que dijo que hay como un interés de frenar el desarrollo de la energía renovable del sol, porque las sedes están perdiendo recursos. Bueno, son especulaciones. ¿En qué consistiría esa reglamentación que usted habla? ¿Esto frenaría el fomento a la energía solar o gravaría a los que tienen esos dispositivos instalados en su casa o en su empresa? Mira esto. Yo no quiero entrar en detalles porque eso correspondería al superintendente de electricidad. Además, hay una reglamentación que se está estructurando que todavía no ha sido hecho oficial ni pública. Debe llegar, por ejemplo, al ministerio. Antes de hacerse pública no ha llegado. Sí conozco porque hemos trabajado en muchas discusiones con eso, que se está en ese proceso. Por consiguiente no puedo dar detalles, pero te puedo decir que el propósito es lo contrario, no es frenar, es estimular el crecimiento del uso de paneles solares en viviendas, escuelas, negocios, pequeñas industrias, etcétera. No es frenarlo, es estimular su uso. Es también contribuir a reducir el gasto mensual por electricidad de las familias que lo instalen, que puedan instalarlo, porque van a recibir facturas de consumo de mucho menor dinero que lo que reciben actualmente si solamente dependen de la red. O sea, somos nosotros los promotores de la electricidad solar fotovoltaica a nivel de gran escala y a nivel distribuido, porque hemos estudiado el tema y vemos las ventajas. La ventaja para el ciudadano y la ventaja para el sistema en sentido general jamás puede ser retranca. No puede ser retranca. Nosotros queremos garantizar el suministro de energía a la población. Te digo más. La línea estratégica que ha seguido el gobierno en materia de energía en estos años ha sido la de garantizar al país el suministro de energía. Y usted dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? En el año 2022, con la guerra de Ucrania, fueron muchas las naciones más grandes que nosotros que tuvieron crisis de abastecimiento de energéticos, tanto de combustible como de electricidad, por las circunstancias que conocemos, la guerra de Ucrania. La República Dominicana no tuvo crisis de abastecimiento, que no tiene una sola gota de combustible, República Dominicana, que es una isla, no está interconectada con ningún otro sistema. Sin embargo, el gobierno supo gestionarse en ese vendaval que fue la guerra de Ucrania respecto al impacto en el gas natural y el carbón.
Y nosotros no tuvimos déficit ni problema ¿por qué? Porque hemos concentrado mucho en la gestión de la oferta de electricidad, en promover las licitaciones que necesiten y en estar día a día con los generadores para garantizar a la ciudadanía. Una manera de garantizar el abastecimiento y reducir la dependencia del exterior es precisamente expandiendo las renovables en proyectos a mediana y gran escala y expandiendo las renovables en uso casa por casa, porque de esa manera tenemos menos presión de demanda, tenemos menos emisiones, tenemos un precio más bajo y tenemos que usar menos dinero para subsidio de electricidad. O sea, nosotros no tenemos de ninguna manera ningún otro propósito que no sea establecer. Ahora, repito, señores, no se trata de 5 casas, se trata del potencial de decenas y decenas de miles de hogares, de casas, sobre todo clase media baja, clase media alta, etcétera, negocios que van a instalar y que esa conexión masiva, cuando el sol fluctúe, tiene su impacto en el sistema de redes a las cuales están conectados eso. Y hay costos de la distribuidora, del consumidor, etcétera. Y todo eso tiene que ser plasmado con claridad en una resolución profesional de acuerdo a la ley y al sentido común. Entonces no podemos hacer algo para que fulano diga o fulano no diga. Acusar o hacer esos planteamientos, nosotros lo vemos como una especie de chantaje. El gobierno lo que quiere es pararlo, el gobierno para que nosotros tengamos que aprobar lo que posiblemente le conviene a un sector. Ese no es el problema de nosotros. Nosotros vamos a votar la posición pública, transparente, que corresponde al interés nacional. Y el debate que se abra, pero sobre la base de lo que el gobierno ha establecido, no de especulaciones. Juan. Ministro, un placer tener por acá al ministro Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Usted ha mencionado en esa parte de las 2 preguntas que ha recibido, bajar la demanda. ¿Ha tardado inversión estatal en la construcción de más plantas eléctricas, partiendo de que Punta Catalina fue la última gran inversión estatal para mejorar el sistema de producción de energía? Entonces ahora usted plantea que con la producción de energía solar bajaría la demanda, como que parecería que hay un faltante o no se está produciendo la energía total que se tiene que consumir, y también que esos paneles solares, además de producir energía para esos hogares, estarían llevándola también al sistema, que pudieran también venderse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Falta inversión en plantas eléctricas, partiendo de que fue Punta Catalina la última gran inversión que hizo el Estado para producir energía en República Dominicana. Mira, Reyes, Punta Catalina fue la única licitación realizada por los gobiernos de 16 años corridos del PLD. Durante los primeros 8 años los 8 años del 2004 a 2012 del presidente Leonel Fernández, no se hizo una sola licitación pública para instalación de nueva planta. Y durante los 8 años corridos de Danilo Medina se hizo una sola que fue Punta Catalina, que por cierto se licitó en el 13 y se inauguró en el 20. Claro. Y cuando se inauguró, según los archivos históricos, la demanda de energía en República Dominicana había crecido en más de 700 megavatios. Es decir, que el crecimiento de la demanda en ese periodo se comió lo que iba a entregar Punta Catalina. Yo puedo decirte que es casi un crimen que un gobierno en naciones como esta se tarde 16 años u 8 años o 5 años para hacer una licitación de instalación de nueva planta. Típicamente las licitaciones para instalación de nueva planta de generación se hacen cada 3 años, no llegan casi nunca a 4, por una razón muy sencilla: la demanda de energía crece vegetativamente y activamente en toda sociedad viva, sobre todo una sociedad en expansión económica. La demanda de energía crece, eso en primer lugar. En segundo lugar, otras plantas van envejeciendo y van saliendo del sistema. Y en tercer lugar, cuando tú haces la licitación para una nueva planta eléctrica, la construcción de esa planta te lleva mínimo 3 años. Entonces, lo que se viene a construir y entra en operación, si tú te has retrasado, pueden pasar 7 u 8 años y la demanda creciendo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros llegamos en el 20
y en el 21 lanzamos la licitación de Manzanillo de 800 megavatios. Y a final del 21, con la recuperación post-COVID y la expansión de la economía, tuvimos que hacer una licitación de urgencia, porque la economía crecía galopantemente y la demanda aumentaba. Capacidad de generación que había era precaria, en el sentido de que podía abastecer la demanda, pero tenían que entrar en operación plantas eléctricas carísimas, por el tipo de combustible, por el tipo de tecnología y por su obsolescencia. Entonces nosotros licitamos una de urgencia de 400 megavatios, que es las 190 megavatios que hay a la entrada de Boca Chica, de Ciba, Sí. y los 178 megavatios que hay colocados en Asua, en Los Negros, que debo decirte que sin esos casi 400 megavatios es posible que nosotros el año pasado, en el 2022, por ejemplo, el año pasado, tuviéramos algún tipo de déficit. Y licitamos también, en noviembre del año pasado, lanzamos hace pocos meses otra licitación de 800 megavatios. Pero además de generación renovables, nosotros encontramos 457 que había instalado en sus 16 años los gobiernos del PLD. Megavatios. Pero en estos 3 años y pico hemos instalado 570. Encontramos 457 de muchos años, nosotros hemos instalado 570. Y ahora mismo hay en construcción 1.420 megavatios, sobre todo de energía solar, la mayoría de los cuales se van a inaugurar en el transcurso de este año y otro el año que viene. ¿Por qué esa estrategia? Por lo que decía al principio, esta sociedad, esta economía, este país, tiene que tener suficiente energía de tecnología moderna, de baja contaminación, bajas emisiones de contaminantes, con un combustible de precio competitivo, como es cuando hay situaciones normales internacionales del gas natural, y al mismo tiempo que tenga lo que llamamos reserva fría, que es un margen de reserva que oscila entre 15 y 20% para la circunstancia en que una planta gigante o una planta importante salga del circuito por cualquier inconveniente normal de los equipos. Y esa es la estrategia nuestra. Además, esa estrategia es tan así que también licitamos y está en proceso de construcción de una terminal de gas en Manzanillo, para no tener toda la disponibilidad de gas natural en una sola terminal, en un solo tanque, en una sola localización aquí en el este, y desarrollar un polo de producción y de almacenamiento de combustible y producción de electricidad en el norte. Y se inició y está en camino la construcción de una línea de transmisión de 345 kV, una línea de transmisión de alta capacidad para salir desde Manzanillo, pasar por Guayubín y llegar a los bordes de Santiago en la subestación Naranjo. Todo eso, las renovables, más la línea de transmisión, más terminal de gas, forma parte de una visión estratégica en base a un plan de expansión de generación y de capacidad energética en el país que lleva a cabo este gobierno. Podemos decir que no hay apagones ahora mismo. Ahora no tenemos apagones, tenemos suficiente capacidad de oferta y no tenemos apagones. Y esperamos pasar el año así porque estamos trabajando para eso, pero debo decir que todas esas instalaciones que yo le he dicho son procesos de instalaciones, o sea que estamos trabajando para el mediano plazo, corto y largo plazo, tener suficiente capacidad, que fue lo que no se hizo, antes. Okay. Emily. Ingeniero, en nuestro país hay muchos temas y situaciones, ¿verdad?, que de repente se dice que se resuelven creando un ministerio o creando una dirección. En el caso del Ministerio de Minas y Energía, ¿cree usted que valió la pena la creación del mismo? Y me gustaría también que ahí mismo me señale cuál pudiera ser el mayor aporte de esta gestión que usted dirige. Mira, Emily, muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál es, no es que yo soy un experto, pero cuál es el origen, la razón de ser de la creación de un ministerio? ¿Por qué se crea un ministerio en un estado? Los ministerios son esfuerzos especializados, recursos especializados, concentrados en la atención y desarrollo de una u otra actividad esencial para el desarrollo y la vida de una nación. Entonces, si usted se pone a pensar,
le es difícil encontrar otra actividad productiva y de soporte al desarrollo más transversal a todas las actividades humanas que la energía. Es muy difícil encontrar algo que tenga más impacto transversal que la energía en una sociedad. Segundo, el fundamento de la producción de energía, por lo menos la eléctrica, es en base a combustible, que resulta que en la República Dominicana los combustibles necesarios no existen en el subsuelo. Todos tienen que ser importados. Tercero, la producción de electricidad tiene impactos múltiples, económicos, sociales, ambientales, y constituye al final de cuentas y a principio un tema de seguridad nacional. Esas cosas más que justifican la existencia de un Ministerio de Energía, máxime también de mina en la República Dominicana. La República Dominicana creó retrasada el Ministerio de Energía. En América Latina, en muchas naciones tienen décadas, de los años 70, 80, y en el mundo desarrollado ni hablar. Lo fundó retrasada. Y quizá por eso tuvo retraso en el desarrollo de la infraestructura humana en términos de competencia técnica y entrenamiento para la regulación económica de la electricidad, la regulación jurídica institucional de la electricidad, la planificación de mercados eléctricos en regímenes competitivos, y todo eso, como ya países como Chile y otras naciones sí se fueron adelante en eso. La República Dominicana tiene un amplio recorrido que hacer en ese sentido, pero lo primero que tiene que comprender el leitmotiv del ministerio, que es más o menos lo que acabo de decirte. Fausto Montes de Oca. Buenas tardes, maestro. Hace poco estuve viendo que en la prensa que usted comunicaba que en la República Dominicana existe petróleo. ¿De qué calidad es ese petróleo y si se pudiese utilizar para, vamos a decir, para la demanda eléctrica? Vamos a ver, Fausto, cómo fue que tú dices que yo dije. Okay. Me leí en la prensa como que en la República Dominicana hay... No, tú tienes razón. Yo escuché tierras raras. Tú tienes razón. No, también yo he hablado de petróleo. Lo que pasa es que una cosa es que en un lugar determinado emane algo que no hay duda de que sea petróleo. Y otra cosa es que esa emanación provenga de un pozo o de un yacimiento, si se puede llamar así, que sea explotable, que valga la pena, que sea grande. ¿Entiendes? Claro. Que económicamente valga la pena hacer la inversión. Hasta ahora eso no ha aparecido en República Dominicana. Hasta ahora hay lugares donde sí ha habido emanaciones de petróleo. Y por esa razón uno dice, sí hay petróleo. Más aún, yo he visto estudios bien sofisticados de República Dominicana en donde los expertos te dicen, tú ves, esto que está ahí es el petróleo. Pero te dicen ahí mismo, sigue mirando aquí, eso es muy poca cosa. ¿Entiendes? Entonces... O sea, no vale la pena explotarlo. Hasta ahora, porque recuérdate que nosotros tenemos una compañía que está haciendo investigación, una compañía norteamericana, está haciendo investigación, ya está en la fase final, creemos que en cualquier momento hay ya definitivamente un informe al respecto. Ojalá sean buenas noticias. Y nosotros no hemos querido decir nada hasta que no venga el resultado final. Pero vuelvo y repito, el hecho de que en un lugar u otro aparezca o tú digas que hay petróleo no quiere decir que sea... Mire, déjeme decirle, yo estuve el año pasado en Surinam en un evento, yo diría casi de carácter mundial sobre petróleo, sobre prospecciones. Las grandes corporaciones estaban ahí. Y compartí mucho con el jefe de Statoil, que es la compañía del Estado de Surinam, que ha gestionado todo el proceso de investigación de petróleo en Surinam. Y bueno, compartí mucho con él. Y la compañía que nos está haciendo nosotros trabajo fue la misma que le descubrió a ellos hace unos pocos años petróleo. Y él me dijo, eso nos llevó a nosotros entre 10 y 12 años de trabajo. Y de inversiones de muchos millones de dólares para uno poder llegar a decisiones firmes. Estaba la semana pasada en Guyana, que también ya ha hecho un tremendo descubrimiento y sigue todavía el potencial de Guyana.
Y había también ahí toda esa grande compañía y los expertos, un debate, y ahí uno se entera de primera mano que la industria de petróleo es una industria compleja, muy pesada, muy cara, y que los estudios y prospecciones para garantizar la existencia requieren tiempo y grandes inversiones, porque ninguna gran compañía se aventura a instalar una plataforma de prospección y de investigación que le costará tiempo y millones de dólares si no tiene evidencia mínima de que lo que está buscando existe y de que si existe es comerciable. Entonces es un proceso que uno espera que aquí se tenga éxito, y lo importante para todo es que hemos comenzado. El ministerio está ahora pagando estudios muy importantes que se necesitan para seguir caracterizando sísmicamente, en términos de petróleo, otras regiones del país. Aquí hay varias cuencas que tienen potencial: la cuenca de San Pedro de Macorís, la de Azua, Enriquillo, cuenca de Ocoa, en el Cibao hay otra, etcétera. Esas cuencas tienen evidencias de posibilidades, pero para tú atraer grandes inversiones en la exploración, tú necesitas todavía concluir algunos estudios geofísicos, geoquímicos, gravimétricos. Ahora mismo, en estos momentos, hay un equipo internacional que está terminando los estudios gravimétricos, se han terminado estudios geoquímicos, estamos avanzando para los geofísicos. Toda esa data es la base para tú hacer una nueva licitación, para que firmas internacionales se interesen por explorar en la República Dominicana, porque ya tienen datos que le pueden decir qué posibilidades hay. Sobre el descalabro de las redes de distribución, usted en ese momento fue muy responsable y bueno, desde la posición del Ministerio de Energía y Minas, pues explicó a la población que estaban dispuestos quizás a poder acomodar, ¿verdad?, económicamente a estas empresas distribuidoras, sobre todo con la parte económica. ¿Está Sí. ahora en Pero esa posición? Mira, lo primero que tengo que hacer una aclaración. Cuando comenzó el gobierno, yo fui designado muchas cosas. Una de ellas fue también presidente del Consejo de Administración de las 3 distribuidoras. A los 6 meses o menos de estar en esa posición, yo le solicité al presidente de la República que quería moverme, que quería que me sustituyera de esa posición, por múltiples razones. ¿Razones personales o razones? Había personales, Sobre pero la básicamente situación. había una convicción de que como ministro de Energía y Minas yo no tenía que administrar distribuidoras. Ok. La función del Ministerio de Energía y Minas es planificación y regulación. Así es. No tiene que administrar empresas del sector eléctrico. No sucede en ningún país del mundo. Usted va desde Panamá para adelante, usted no encuentra ningún Ministerio de Energía y Minas administrando empresas eléctricas. Es así. Aquí se creyó que sí, pero no tiene que ser así. Yo le pedí que me sustituyera. Eso le llevó al presidente varios meses. Y yo pedí insistentemente. Hasta que finalmente conseguimos quien me sustituyera, que fui yo mismo, que contribuí a persuadirlo e hice las gestiones para que finalmente saliera el decreto y se designara. Y lo juramenté. Pero la leyenda que anda por ahí, que han circulado algunos, es de que a mí me quitaron de esa posición, pero fui yo que la solicité. Y lo digo aquí públicamente, porque el presidente mismo es testigo y todo el que me conoce sabía que yo estaba en esas gestiones. Yo no soy de esto que quiere acapararlo todo. O sea, eso no. Las empresas distribuidoras son empresas que pueden ser público o privadas y deben tener sugerencias y su administración. Y quienes hacemos papel de regulación, planificación, etcétera, tenemos otras funciones. En ese sentido, cuando yo opino sobre la distribuidora, no lo hago desde hace ya más de un año, desde el punto de vista de que yo estoy administrándola, porque no la opero, no la administro, no decido en ella, sino desde el punto de vista de la política, que sí no puedo renunciar a ella, de lo que debemos seguir respecto al sector de distribución, ya como política y como estrategia general. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer también la siguiente aclaración. El subsector de distribución eléctrica en República Dominicana ha sido fundamentalmente afectado por una sola empresa, por EDESTE. Los números de EDESTE son impresentables
Y cuando usted lo hace promedio con Edenorte y Edesur, le dan unos números que usted dice, el sector de distribución completo está en tal condición. Yo le puedo decir, por ejemplo, el promedio de las pérdidas entre Edenorte y Edesur es alrededor de 26%. Pero Edeste solo tiene 53%. Cuando usted promedia 53,26 le da un número altísimo. 30 y pico. Del déficit financiero de la distribuidora, más del 40% de ese déficit financiero de la distribuidora es culpa de Edeste. O sea, el déficit de Edeste pesa más del 40% del déficit financiero total de Eso la es mucho. distribuidora. Claro que sí. Entonces, Edeste tiene unos indicadores fuera totalmente de lógica que afectan el desempeño de las otras distribuidoras, siendo que, sin embargo, Edenorte y Edesur juntas representan más del 75% de los clientes del servicio eléctrico. O sea, ellas que representan más del 75% de los clientes y gran parte de la geografía nacional, tienen un desempeño aceptable. Pero, sin embargo, es afeado, como se dice, por el desempeño de Edeste. De todas maneras... ¿Eso a la distribución, a que tiene solo el 25% de No. Se debe a que históricamente, Edeste, desde cuando estaba en mano privada de AES, cuando se capitalizó, históricamente Edeste ha sido una especie de res mala. No ha habido manera de meterla, como dicen, en cintura desde el punto de vista gerencial, el clientelismo, la malversación, la irresponsabilidad, todo eso. Entonces, aquí quiero decir dos cosas. Una que tiene que ver con qué es lo que planeamos hacer, pero hay otra que es un paréntesis que quiero señalar para que a mí me gusta a veces decir cosas un poco para que se reflexione cuando se construyen críticas o análisis. Yo le decía a alguien en estos días, digo, mira, la gente está diciendo, y estoy leyendo ahí artículos de economistas y cosas, que la culpa principal del gran déficit financiero que ha tenido la distribuidora de miles de millones de dólares en los últimos 3 años de este gobierno se debe a las pérdidas y a los sobrecostos y a los costos operativos de la distribuidora. Entonces yo le decía, digo, mira, en el 2022, en el 2021, las pérdidas eran 32.6 y el déficit fue 876 millones de dólares. En el 2022, las pérdidas eran 32.4 y el déficit fue de 1.300 y pico millones de dólares. 500 casi millones de dólares de un año a otro subieron las pérdidas del 21, entre el 21 y el 22. Subió el déficit, pero con la misma pérdida, 32.4 y 32.6, 32.4. Entonces, si las pérdidas son iguales y el déficit sube 500 millones de dólares, la culpa no son las pérdidas. La culpa no es de la pérdida. En el 2023, la pérdida subió 4 puntos, de 32% a 36%. Y sin embargo, el déficit financiero bajó de 1.254 millones a 1.253 millones. Entonces, la pérdida no es el tema del crecimiento del déficit financiero en los últimos años. Tampoco son los gastos operativos. La diferencia en gastos operativos entre el 23 y el 19, por ejemplo, prepandemia, son 17 millones de dólares. Que no tiene nada, que no se compara con miles de millones ni con 600 millones de dólares como culpa. ¿Cuál fue la causa de ese despeñadero, de las pérdidas del déficit financiero de los últimos 2 o 3 años? La subida loca de los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra de Ucrania, o no la vamos a decir. Fue que la factura de compra de energía, la distribuidora le compran a los generadores la energía que le venden a sus consumidores. Y desde 2021 a 2022, que fue el año de la guerra, la factura de compra de energía creció adicionalmente a lo que siempre era, 814.7 millones de dólares en un solo año, sin podérselo traspasar a los consumidores y a tener que absorberlo como déficit financiero y subsidio del gobierno. Pero fue esa la causa. La pérdida entre el 22 y 23, 21 y 22 fueron la misma. Están ahí las estadísticas, 32.4 y 32.6. Y los gastos operativos fueron iguales prácticamente. La razón fundamental
fue la factura de compra que usted compraba antes con 100 pesos y de repente tiene que comprar con 200 pesos. Entonces, porque los productos, en este caso el petróleo, el gas natural, el carbón, subió de manera anómala. Y quiero decirte que el año pasado yo estuve en Corea y visité la empresa KECO. KECO es la empresa de distribución eléctrica monopólica de todo Corea del Sur. Y tiene un récord de pérdida de 0 punto y pico, no de 1, de menos de 1. Es una de las 3 empresas de distribuidoras más eficientes del mundo. Y nos estaban gritando del déficit financiero, de la pérdida financiera que habían tenido en el 2000, en ese año, como consecuencia de que como ellos tienen que comprar también los combustibles como nosotros para producir electricidad, se subió el precio de compra de KECO a los generadores, pero el gobierno no le permitió traspasárselo a los ciudadanos. Y es muy lógico. Una subida excepcional, tan excepcional de precio, tú no lo puedes traspasar a la sociedad, produce un estallido social. Ahora tú vas a decir que KECO es ineficiente, que fue por la pérdida de KECO. No, la pérdida figueron siendo iguales, 0 punto y pico. Ahora, entonces en la República Dominicana tenemos descalabro y déficit financiero con una contribución importante histórica de las pérdidas y el mal desempeño de la distribuidora. Ahora, el despegue producido en los años de este gobierno, del 21, 22 y 23, ha sido culpa fundamentalmente de la escalada alcista de los precios de los combustibles con que se genera. Porque a nadie le puede ocurrir que con la guerra de Ucrania hubo crisis de energía en Chile, hubo crisis de energía en Argentina, hubo crisis de energía en España, que hasta apagones hubo, en Francia, en Inglaterra, en China, y que los dominicanos que ni tenemos carbón, ni petróleo, ni gas, no vamos a tener también algún tipo de situación. Lo único que hemos tenido, porque no tuvimos crisis de abastecimiento, pero tenemos que acusar el golpe de el alza masiva de los precios con que se produce la electricidad, y ese ha sido el caso. Ahora, yo con eso no estoy diciendo que no hay aporte de la pérdida del déficit financiero, pero que en los últimos 3 años la causa fundamental ha sido esa que está ahí. Ministro, pero hay algo que llama la atención y siempre lo ha dicho el presidente. Una de las situaciones que hay son las redes de distribución. ¿Qué plan hay para mejorar las redes de distribución de energía y poder superar esas pérdidas y poder mejorar la cobranza? Mire, oiga lo que te voy a decir. Nosotros en el año 2021, 22, sobre todo 22, teníamos un plan de inversión de alrededor de $500 millones, por lo menos iniciar la inversión en redes, contadores, transformadores, etcétera, etcétera. Entonces, tanto en el 21 como en el 22, cuando se produce el alza de los precios, que se eleva el dinero que tiene que buscar la distribuidora para pagar a los generadores y sale del gobierno, pero al mismo tiempo esa crisis de inflación de precios de combustible afectó como inflación otros productos que se comercializan, y la incertidumbre era lo que estaba pintada en el panorama respecto a qué pasará con Ucrania. En esa condición el gobierno no tenía dinero para subsidiar combustible de transporte, para subsidiar alimentos, para subsidiar tal cosa, para incrementar casi el doble el subsidio a la electricidad, y también para invertir en CAPES, en redes y cosas, porque la capacidad es finita. Claro. Entonces, nosotros hemos sido afectados como equipo de gobierno, como nunca otro gobierno, porque eso nunca había sucedido en el mundo. Entonces, nunca había tenido una situación. ¿Tú sabes cómo era el precio del BTU, el millón de BTU de gas natural, cuando nosotros llegamos al gobierno? Entre $2 y $3 el millón de BTU. En el 2020. ¿Y tú sabes a cuánto se disparó? Ya a finales del 21 y después de la guerra de Ucrania, a 60, 50, $40 el millón de BTU. ¿Y tú sabes qué significó eso? Que el que tenía gas natural, que lo vendía, que lo podía vender a 2, cuando le dijeron que podía venderlo a 40, no te quería vender gas natural, ni a 2, ni a 10, ni a 15, ni a 20. Era 40. Claro, porque había otros, los chinos te lo estaban comprando y los europeos te estaban comprando todo el gas que fuera posible. Entonces nosotros nos vimos atrapados en esa circunstancia. El carbón mineral, cuando nosotros llegamos al gobierno, estaba a $70 la tonelada de carbón mineral.
En julio, agosto del 21, llegó a colocarse en el mercado internacional a $400 la tonelada, del mismo carbón. Y todo eso se traspasó a los precios de generación, pero no se podía traspasar a la factura del consumidor. Y ha sido en medio de esa maraña en la que el gobierno ha tenido que manejarse. Ahora nosotros, que creo que hemos estado ya logrando mayor estabilidad, nosotros tenemos nuestra estrategia y hay que hacer sí o sí una transformación en la gerencia de las empresas distribuidoras. No solamente hay que hacer grandes inversiones, sino una transformación radical en el modelo de gestión de esas empresas. No vamos a dar detalles porque no lo tenemos todavía, estamos trabajando en eso, no solamente yo, sino hay un equipo, pero en su momento ustedes verán, porque el presidente Luis Abinader siente que está haciendo lo que debe en generación convencional, en generación renovable, en los cambios institucionales que hemos hecho y que se siguen fortaleciendo, en transmisión, pero tenemos una deuda muy fuerte, muy profunda con el subsistema de distribución, o sea, de las redes de distribución. Pero hay gente que le dice a uno, ustedes no pueden hacerlo todo al mismo tiempo, claro, ni en 3 años. Pero nosotros tenemos conciencia y no lo escondemos, y esa es nuestra estrategia. Héctor. Sí, eso que usted señala, ministro. No me sueltan la oreja con eso. ¡La pérdida! Sobre el modelo, o sea, quizás usted puede soltarnos alguna prenda sobre eso, porque siempre se ha criticado que el filete se lo llevan los generadores, ¿verdad? Que el sector privado le vende a la distribuidora y ahí vienen las pérdidas, por robo, por transmisión y por asunto administrativo, como usted señala. ¿Qué otro modelo podría implementarse aquí para evitar que esas pérdidas sean permanentes y que esté también sobre el país le paga Damocles de los apagones, que se eliminan pero vuelven en una época? Mira, eso es por un lado. Y la otra parte, ¿cómo va el balance de la generación y el consumo? ¿Tenemos suficiente energía fría como para absorber cualquier problema que haya? Mira, Héctor, en casi todos los países del mundo, no en todo, pero en la gran mayoría de los países del mundo, empresas generadoras producen electricidad y otras empresas distribuidoras la venden y la cobran. Sí. Privadas. Privada o del Estado. Pero otra empresa, no la misma empresa que genera. Y en la mayoría de los países del mundo también existe una empresa de transmisión que no genera ni tampoco distribuye, sencillamente hace transmisión a gran escala de carga a grandes distancias. Ese es el esquema que predomina en el mundo entero. Y tú comienzas de Panamá, todos los países de la región centroamericana y latinoamericana, así es que es. Y si en ese negocio el generador tiene más ventaja que el otro, bueno, pues está bien, pero ese es el negocio. Así es que ese negocio, en el sentido, ¿cuál es la mayor ventaja? De que tú instalas una planta de generación y tú vendes la electricidad que produce y nada más tienes que lidiar con el distribuidor que te la compra al por mayor, a los precios convenidos mediante licitaciones o negociaciones bilaterales. El tema de la distribuidora es que tiene que lidiar con cada barrio, cada calle, cada esquina, con la gente, y tiene por consiguiente mucho mayor riesgo. Y tiene más riesgo todavía porque el que tiene que pasarle la tarifa, como dice la gente, al consumidor es el distribuidor. Claro. El generador no tiene que ver con eso. Pero bueno, esa es la parte de su negocio, porque es como que tú tengas un colmado y tú le pidas que al productor de arroz vaya a lidiar con el que va a comprar colmado. No, el papel de él es producir arroz y sembrarlo. Tú eres el que te mete en el colmado y vende, y así es que está estructurado el negocio. De manera que en eso lo que hay es, y eso ha funcionado y funciona, nosotros somos el país, uno de los países más retrasados en toda América Latina en cuanto al desarrollo y saneamiento de la distribuidora. Y por eso decimos que ya no puede seguir siendo así. Hay que dar un golpe de timón para hacer cambios de fondo. Ahora, con relación a lo que tú dices de las pérdidas y de los apagones, sobre todo los apagones, te voy a decir que
nosotros hemos tenido una historia de apagones financieros, que son apagones que se daban 10, 15 y 20% de la demanda no se abastecía para no tener una cuenta que pagar a la generadora más grande. Reducía esa cuenta que pagar, se reducía el déficit financiero y entonces eso se llamaba apagones financieros. Ahora la gente, nosotros desde que llegamos comenzamos a dar 98 y 99%. Este 2023 dimos alrededor del 99% de la demanda. A nosotros nos han criticado mucho eso porque lo señalan como causa del déficit, de la crisis, de la distribución. La razón por la cual nosotros comenzando dando el 98, 99 fue una razón de que nosotros llegamos en agosto del 20, en plena pandemia, el país prácticamente cerrado. Y el presidente venía con el interés de reactivar la economía. Recuérdense que vino con un discurso muy optimista, pidiendo el adelanto de pago de impuestos a la barrigol, llamando a la gente a invertir, porque tenía su idea de la recuperación de la economía. El presidente decía, pues yo no puedo recuperar la economía, no puedo generar optimismo en medio de la tiniebla. Nosotros tenemos que prender la luz. Tenemos que tener energía eléctrica en los hospitales, en la clínica, en las escuelas, en la calle, en los negocios. Tenemos que generar condiciones para que el optimismo crezca. Bueno, y así lo hicimos. El resultado fue que a mitad del 2021 la economía dominicana se había recuperado grandemente y posiblemente parte de esa recuperación fue el masivo flujo de energía a toda hora y en toda parte. Eso no se cuenta, pero alguna consecuencia tuvo eso. Después de eso, nosotros hemos seguido con esa estrategia. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hemos tenido décadas de apagones financieros para disminuir el déficit, pero se ha reducido, se ha eliminado las pérdidas, se ha eliminado los déficits. Pues no. En el 2019, con un abastecimiento del 90%, el último año del gobierno real de Danilo Medina, en el 2019, el déficit fue de $1,000 y pico millones. Y habían reducido, y habían llevado el abastecimiento a un 90%. Y tenía un déficit de $1,000 y pico millones. O sea, la enfermedad no está en la sábana. Yo creo que el tema fundamental de la distribuidora es un problema de gestión, es un problema de inversión en su infraestructura, en redes, en tecnología, en transformadores, en capacitación, en gestión. Es un problema fundamental. No es darle apagones a la gente, porque los apagones no han sido política pública de ningún gobierno en el mundo. Como alguna gente está sugiriendo del problema de que en vez de darle 91, 98%, de nada más 90, 80 para volver a los apagones financieros, a los apagones financieros que nunca han resuelto nada en ninguna sociedad. Así es. Fausto. Ministro, escuchándole a usted hablar, cosa, indiscutiblemente que en la sociedad dominicana, en el país, no se termina de entender que el negocio de la electricidad es un negocio. Usted consume y paga. Hay como algo todavía del paternalismo, como que la energía siempre hay que subsidiarla y el que no la paga, entonces como que no se termina de ver que eso es un negocio que está sujeto a la lógica de lo que es un negocio. Entonces yo pensando en el tema de la distribuidora del Este, ¿no sería más conveniente del Ministerio de Energía y Minas incentivar para esos sectores que dejan pérdida al sistema, incentivarle el uso de la energía basada en el sol? Sí, sí. Por eso es que estamos hablando de que para nosotros es vital estimular la panelización de los techos de la vivienda, porque de esa manera se va a reducir el peso de la factura de los consumidores, se reducen todas las cosas que yo he señalado, y eso es una salida, es una ayuda a una salida en el caso de este. Ahora bien, te digo una cosa y te digo la otra, porque usted escucha los gritos, las quejas, señalamientos, etcétera. Ahora, para tú instalar panel solar en tu casa con batería, con inversores, etcétera, y pagar al consultor, te cuesta un dinerito, que muy probablemente la mayoría de la población de las barriadas muy pobres que predominan
en la concesión de este, sobre todo en la parte este de la capital y de Santo Domingo Oeste y por los lados de Boca Chica, mucha de esa población no va a estar en condiciones tan fácil de poder hacer esas inversiones de cientos de miles o hasta de $1 millón de pesos, depende, para la instalación de esos proyectos. Y entonces va a ser un poco más lento, pero se podía buscar la manera de que ellos también accedan a eso. En cualquier circunstancia hay que hacer la reforma en términos de control, calidad, de la infraestructura de redes y transformadores y también de la gestión de las empresas de este y de la empresa distribuidora, porque al final usted coloca paneles en su casa, pero usted no se desconecta de la red y usted tiene que pagar la diferencia y hay que irse a cobrar esa diferencia. Claro. Entonces no tenemos salida. Nosotros tenemos que colocar nuestro sistema de distribución a los niveles que corresponden. Y eso va a ser un problema que habrá que enfrentar, vamos a enfrentar, no el ministerio, porque el ministerio, repito, no dirige la administración de la distribuidora. No es competencia. Pero sí participa en la formulación de las estrategias a seguir para la superación de la crisis. Ministro, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube y hay una pregunta para usted de Carlos Soler, que quiere saber qué consecuencia tiene para el sistema energético el uso de cables de aluminio. Sabe que los cables de aluminio se asocian a las compras realizadas en el último periodo de gobierno, sobre todo de Danilo Medina, que usted sabe que hubo muchas dificultades. Los cables de aluminio, el peligro que tiene, la consecuencia que tiene es su baja calidad. Son aleaciones que contienen mucho aluminio. La baja calidad y por consiguiente la inseguridad de las redes. Hay mucho tema de calidad de las redes. La gente debía saber que, por ejemplo, si tú ves las estadísticas históricas hubo periodo que invirtió cientos y cientos de millones de dólares durante, digamos, como 9 años, y las pérdidas se redujeron nada más a un solo punto. Lo que significa, lo que simboliza el nivel de desvío de recursos, yo diría que de robo que hubo en la gestión de préstamos y en la gestión de dinero que se dedicó supuestamente a mejorar las redes y a comprar medidores, etcétera, pero que al final no se ven los resultados. Eso es un hecho lamentable, pero eso sucedió. Juan. Ministro, usted es un político y fundador del PRM. El PRM acaba de pasar un proceso electoral y ya se prepara para ir a mayo. Las proyecciones son, de acuerdo al PRM, que el presidente se vaya en primera vuelta. Usted, ¿qué puede decir del proceso electoral de mayo? Y también he visto algunas cosas que he cuestionado, algunos ya pensando en el 28. ¿Qué usted le puede decir ya a usted, que es un político veterano? Bueno, yo le puedo decir con toda humildad, toda franqueza, que en las elecciones del próximo mes de mayo, salvo eventos inesperados, que ojalá no sucedan, en las elecciones del mes de mayo el presidente Abinader ganará con un mínimo de 60% las elecciones, la reelección. No 57 ni 58. El presidente Abinader va a sacar un mínimo de 60%. Yo en 2 o 3 entrevistas antes de las elecciones municipales, días próximos, dije en Santiago en una ocasión, aquí en la capital en otra, que íbamos a sacar un mínimo de 75% de los alcaldes en las elecciones municipales, y me quedé corto. Yo le puedo decir ahora que por lo que yo sé, he visto y me ha informado, el presidente Abinader va a ganar las elecciones con un mínimo de 60%. Eso en primer lugar. Y vamos a sacar más de 25 senadores a nivel nacional. La razón es muy sencilla. El presidente Abinader es en este momento el político más atractivo del sistema político dominicano. Tiene un gran atractivo electoral que tiene que ver con sus ejecutorias, con su estilo, con la inteligencia política con que se ha movido, y ha logrado compactar un liderazgo muy recio
hacia lo interno del partido, y un ejército compactado es un ejército peligroso, en el sentido sano del término. Entonces el PRM hoy es un ejército compactado alrededor de su cabeza, y no solamente eso, sino con un entusiasmo, una seguridad en sí mismo que contagia. Y por esa razón nosotros en días viramos lo que pareció ser una tendencia en algún momento en Santo Domingo Norte, y lo viramos en Santo Domingo Este, y lo hemos hecho también en muchos otros municipios. Y en todos esos recorridos que yo hice, por ejemplo en Santo Domingo Norte, que fue mi responsabilidad política, yo recuerdo que una de esas caravanas iba en un vehículo detrás del de Luis Abinader, y la expresión de júbilo y de respaldo de la gente no era tanto al candidato a síndico o a la candidata a síndico, era al presidente. Entonces el presidente, su líder, va ahora en mayo, y la gente va a votar masivamente por él. Además, la otra opción, la oposición, tiene serias dificultades que no se pueden ocultar, y esa dificultad de unidad, de discurso, de reenganche con la dinámica de la realidad, que ha cambiado mucho. No estamos en el 2000, ni en el 2004, ni en el 8, estamos en el 2024. La realidad ha cambiado mucho. Esa realidad todavía no ha podido ser reenganchada por los dirigentes y líderes de la oposición, y por consiguiente no tienen atractivo como para detener o impedir que Luis Abinader vote masivamente. Lo que va a pasar en el 28 no es sujeto de análisis todavía por parte de nosotros, porque primero se pasa por primera, después por segunda, y finalmente se va a tercera. Entonces, ahora nosotros estamos concentrados en el proceso de elegir los diputados, senadores y la presidencia. Y vamos a ganar también el Distrito Nacional con Guillermo Moreno, porque el combate es con Guillermo Moreno y con el ejército PRM, que tiene en el Distrito Nacional a gran parte de sus principales y más competentes dirigentes políticos, que saben pelear y saben buscar. Y vamos ese es el panorama. Después, lo que va a pasar, bueno, ya uno no lo sabe en el 28. Si hay alguien que desde ahora comienza a hacer pinino hablando del 28, será su problema, pero no es cosa de la dirección del partido ni de nadie. Ministro, mañana es 27 de febrero, donde se dará la última rendición de cuentas de este periodo gubernamental. En el Ministerio de Energía, ¿cuál usted considera que es su obra relevante? Fíjate, para nosotros hemos tenido varias actuaciones o varios logros que nos hacen sentir orgullosos. Nosotros encabezamos el proceso de expansión de generación y de las licitaciones. Yo mismo fui el presidente del equipo que hizo las licitaciones de Manzanillo, la licitación de la terminal de gas, la licitación de urgencia. Yo fui que encabecé los procesos de nueva contratación y la manera en que se iba a hacer, etcétera, etcétera, de las renovables, e impulsé el proceso de expansión de proyectos de renovables. Establecimos los criterios de evaluación para determinar los precios que se podían pagar de una manera transparente y en discusión. Impulsamos reforma del reglamento de incentivo, la ley de renovables, que fue aprobado y emitido un decreto el año pasado por el presidente de la República. Hicimos la modificación del reglamento, la Ley General de Electricidad. Nosotros quitamos de medio una institución histórica, pero que ya había agotado su ciclo, que fue la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que no tenía sentido tener el Ministerio de Energía y Minas y tener al mismo tiempo la CDE, haciendo funciones que eran la misma. Entonces, nosotros contribuimos a eso y la liquidamos en base a una ley. Formalizamos, también contribuimos a la formalización de la empresa Punta Catalina y la sacamos de la influencia del ministerio, y se formalizó como una empresa pública, independiente, basada en una ley y con un consejo, etcétera, y eso también es importante. Nosotros transformamos
la unidad de electrificación rural y suburbana, que operaba como una pequeña CDE, con un directorio, como 600 empleados, muchísimos locales alquilados, incluyendo algunos con más de $50,000 mensuales. Nosotros eliminamos todo eso, eliminamos el directorio, eliminamos los alquileres y lo llevamos al Ministerio de Energía y Minas y en el club de la CDE, en los espacios que tenemos, y seguimos haciendo las mismas tareas de electrificación rural y suburbana, sin ese dispendio de recursos. Y bueno, también muchas otras cosas que hemos contribuido a impulsar en el marco de lo que nos corresponde como órgano rector en términos de la formulación de política, regulación, etcétera, del sector eléctrico. Elvis Lima. Ministro, buenas tardes. Qué bueno. Lima, ¿cómo tú estás, Lima? Muy bien, ministro, al lado suyo. Yo entendí, no te encontré, entendí que era que no quería estar aquí. No, ministro, de ninguna manera. Estar al lado suyo, bueno, tiene mucha energía y mina. Bueno, pero lo que me dijo Monte de Oca era que tú te había ido. No, de ninguna manera. Ministro, mire, el año pasado el oro tuvo una caída en el mundo de 16% aproximadamente. Veo que la Barrick estaba pidiendo la expansión de la presa de Cola y que había problemas con los permisos y demás. ¿Se completaron esos permisos ya? Y, bueno, y otra pregunta, ministro, aprovecharlo. Los sureños somos celosos con los proyectos, los sureños. Entonces, yo que soy sureño, tengo el tema de la presa, el proyecto Los Romeros. El proyecto Los Romeros. San Juan. En San Juan. ¿En qué punto está? Porque se hizo mucho amague, después cayó como en el limbo, mucha crítica y eso. Son 2 en 1 en oferta, ministro. Un 2 por 1. Son muy sencillo. Lo que tú señalas respecto al tema de la Barrick y la presa de Cola es muy cierto. La presa de Cola es fundamental para mantener el ritmo de producción de la Barrick, en el sentido de que en la medida en que se va avanzando en la explotación, en la extracción de mineral, se va produciendo lo que se conoce como la ley de mineral, que no es más que la ley de rendimiento decreciente. Mira, tú tienes que sacar más material para seguir produciendo lo mismo. Sí. Entonces la presa de Cola la que tú necesitas tiene que ser más grande. Entonces la Barrick ha tenido que reducir su ritmo de crecimiento de la extracción, precisamente, o no extracción, sino se ha reducido la productividad fruto precisamente de esa situación, y eso se ha expresado en sus ventas y sus exportaciones en el mercado internacional. Las estadísticas dicen claramente eso. La presa de Cola, pues el gobierno le dio la autorización para la construcción. Tiene que pasar por un conjunto de pasos. Uno de ellos es completar de una manera consensuada con los afectados el desalojo de población, de familias que hay en los alrededores, mediante un proceso de compensación y de condiciones mejores que las que tenían, si es posible decirlo. Eso está en marcha. Y también tiene que completar el proceso de obtención de la licencia ambiental, que solamente se obtiene sobre la base de un estudio de impacto ambiental de gran envergadura, que ese es un proceso, el de la obtención de la licencia ambiental, que la verdad es que ahora mismo no te puedo decir si ya lo lograron o no, pero están en esas gestiones. Cuando ellos completen ese proceso, entonces después de ahí van a comenzar la construcción de la nueva presa de Cola. ¿Se nos baja, ministro, las recaudaciones? Porque si la productividad como tal se cae. La ha bajado. ¿Y de cuánto ha sido entonces el impacto de esa baja? Bueno, la Barrick ha bajado la producción de onza de oro y de exportación de una manera relativamente importante. Y fíjate que la minería, en sentido general, ha caído sus aportes en cuanto a las exportaciones en la economía dominicana, pero es básicamente por la Barrick, porque el área de canteras y materiales agregados y otros como mármol, ámbar, etcétera, larimar, etcétera, pues ha tenido muy buen desempeño en el 21, 22, sobre todo en el 22 y en el 23, pero la Barrick no. Y el peso de la Barrick es suficiente para que caiga la minería. La Barrick, por ejemplo, en el 21 produjo 813.595 onzas de oro. Ya en el 22 produjo
unas 713.000 onzas. Así que hubo una baja de casi 100.000 onzas. Y después, en el 2023, terminó produciendo 560.000 onzas. Es decir, la caída estrepitosa. Ha tenido una caída que bueno, le ha afectado a la Barrick su desempeño. ¿Qué representa eso, ministro, para el gobierno? Bueno, una reducción de los ingresos por pago de impuestos, participación también en los beneficios, como socio que es, y una situación que no es desconocida, que no es completamente inesperada, porque ha sido estudiada, se conocía, se había discutido, y una situación que sabemos que va a ser superada. Nosotros podemos saber que tuvimos años que nos fue muy bien con la Barrick, que ahora estamos en esta etapa, pero ya se están dando los pasos de solución, y dentro de 2 o 3 años posiblemente estaremos por muchos años más con un buen ritmo de aporte. Eso es normal. La dependencia de productos de ese tipo, la gente tiene que saber que tiene proceso cíclico. Cuando no es de producción, es de precios internacionales. ¿Y la situación de Falcon Bridge con el asunto de Loma Miranda? ¿Cuál es? No, la situación de Falcon Bridge actual no tiene nada que ver con Loma Miranda, Héctor. La situación de Falcon Bridge, la de Falcondo, ha sido un problema básicamente corporativo. Es decir, incluso Falcondo llegó a ser buen nivel de exportaciones el año pasado, en 2023 y en el 2022. Un buen nivel de exportaciones, aunque la cuenta que ellos exhiben indica como una ganancia muy pírrica, porque achacan a una subida extraordinaria de los precios de los costos de producción, y entonces cuando tú observas los costos de producción respecto a los ingresos son casi iguales. Es un tema que no nos han terminado de convencer y estamos en investigación. Pero el problema de Falcondo no es un problema que tiene que ver ni siquiera de gestión del Estado Dominicano, sino es un problema privado de un sometimiento a la justicia de Londres, que le ha hecho un suplidor de combustible y un comprador de ferroníquel a gran escala, problemas que tienen de deudas con suplidores locales de diferente tipo, incluyendo eléctrico, y una inestabilidad de que había un presidente de la Falcondo aquí que se fue a Grecia de manera inesperada, se puso un segundo y al mes o 2 meses se fue también, y ahora hay otro presidente de Falcondo, y hay una comisión de alto nivel del gobierno en la que yo participo que está en discusiones para esos fines. Precisamente hoy me anunciaron que el próximo miércoles la nueva presidencia de Falcondo le va a presentar a esa comisión el plan que nosotros le pedimos, un plan sólido de recuperación de Falcondo, que hay que ver hasta dónde eso se puede lograr, pero la verdad es que nosotros tenemos una situación difícil con Falcondo en función del agotamiento de parte de los yacimientos de donde ellos traen el ferroníquel. Y entonces el horizonte de vida útil productiva, por un lado, pudieran parecer muy largo, y eso hace que algunos inversionistas se prevengan de no hacer inversiones que se necesitan. Es una situación delicada. Delicada y es externa, no tiene que ver con ustedes. No tiene que ver con el funcionamiento del Estado, y mucho menos de Mina, que no participa en asuntos financieros ni de impuestos. El representante del Estado Dominicano frente a Falcondo es el Ministerio de Hacienda. Me faltó el proyecto de los Romeros, que los sureños me van a liquidar si queremos saber el término Romero. Y San Juan. Lo que yo quiero que tú que eres de San Juan me ayudes a resolver ese problema, porque donde a mí viene gente y me dice que si la inician la operación se van a suicidar, y vienen otros y otros me dicen si no la inician también se van a... O sea, que el tranque se mantiene, a pesar de los esfuerzos, el tranque se mantiene. Yo lo que quiero decir es que hay una población dividida respecto al tema. San Juan tiene en Los Romeros una mina de oro, que tiene una buena proporción, una buena riqueza de oro, que pueda significar beneficio en términos de su explotación, de empleo, impuestos,
introducción de tecnología, cambios, etcétera. Pero también comunidades de San Juan y asociaciones señalan que los impactos negativos podían ser también muy importantes. Nosotros como gobierno estamos en un proceso de diálogo con los empresarios de Gold Quest y con algunos sectores. Yo mismo he ido un par de veces a San Juan de la Maguana. El viceministerio también ha ido muchas veces, porque de lo que se trata cuando se habla de minería responsable no es solo en el tema de la explotación, sino que la gestión de conceder permiso final y a iniciar la operación se hagan sin que afecte estratégicamente al sector minero, si se evita violencia o situaciones conflictivas que puedan afectar la imagen de la minería. Entonces hay esa situación. La minería es conflictiva en todos los países del mundo. Alguna gente preferiría la vía rápida, pero la minería es conflictiva en Canadá, en Estados Unidos, donde quiera. Y hay pareceres Costa Rica, de gente que no ha visto todavía el lugar y dice, eso va a afectar el agua de tal parte, pero no ha visto todavía el lugar. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. No ha pasado por ahí siquiera. Ministro, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Y sin pasar por ahí te dicen a ti que el proyecto no va o que el proyecto va. Claro. Ministro, finalmente, que nos hemos extendido muchísimo con usted, esperando que no le estemos retrasando otro compromiso. Ahí nos están preguntando, con Radio Escucha, sobre la mina de Restauración. ¿Cuál es el estado actual de la permisología de la mina de Restauración? Bueno, hay un expediente que ha sido evaluado y reevaluado varias veces con relación a esa mina de oro también en Restauración. Sí. Y se ha discutido en diferentes ocasiones con representantes de la empresa. Ahí está en esa misma situación y sobre todo que se está proyectando otra visita de inspección técnica a los lugares para fines de eventualmente dar algún tipo de veredicto al respecto. Pero ese es un proyecto también que se planea desarrollar muy próximo a un río internacional y a las veredas de Haití, y que también está en una ubicación que hay que tomar muchas consideraciones. No se ha rechazado, pero está en una fase de estudio, de confirmación, porque no es tan simple. La minería tiene esa dificultad, y es que el yacimiento de mineral te aparece en cualquier lugar, pero entonces hay que ver las condiciones en que se puede explotar, cómo se da el permiso, cuáles exigencias se le hacen para que tome las medidas que eviten consecuencias negativas, etcétera. Ese es un tema muy especial. Ministro, creo que se llama Unigol. Sí, Unigol. Y que se asoció ahora con la Barrigol también. Ellos tienen la concesión de este lado por Restauración, pero también se habla que esa concesión está ligada al otro lado de Haití. Bueno, también, y que eso mueve intereses y cosas. Yo no tengo esa confirmación, pero yo he ido al lugar, y el que va al lugar y alcanza a ver ahí mismo Haití, no tiene ninguna duda de que debe tener algún tipo de beta o de proyección hacia Haití. Ninguna duda tú tienes cuando tú te sitúas en la posición sobre donde hay oro y tú miras hacia los lados, tú ves Haití ahí mismo. Y es una mina que tiene en diferentes lugares, o sea, no hay por qué dudar. Pero más en República Dominicana estudiado hasta ahora. Parece que sí, en República Dominicana. Y es una situación delicada, porque hay una situación casi internacional ahí que hay que tener mucho cuidado. Ministro, muchas gracias por este conversatorio tan edificante. Ha podido responder preguntas que ya teníamos guardadas hace un ratito, y también, dicho sea de paso, responderle a nuestra gente que nos escucha, que nos ve y que nos sigue en el Gobierno de la Tarde de la Z101. Hemos conversado con el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, y esperando que pronto vuelva a visitarnos con otras respuestas de temas que se nos quedan.